Muy buenos días, que Dios bendiga sus vidas y que podamos sentir la presencia de Dios. El devocional de hoy titula Firmes en la fe y confiados, basado en Lucas capítulo 12, versículo 1 al 12, dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Cuántas veces hemos hablado de los fariseos, no es verdad? Hombres que decían conocer las Sagradas Escrituras y decían practicarla, pero nada más lejos de la realidad. Más bien, seguían mandamientos impuestos por ellos mismos y no por Dios. Ellos olvidaron el espíritu de la ley. Les gustaba aparentar. Eran los que oraban tal vez con más alta voz para ser oídos por la gente y que pensaran que eran los más espirituales. Pero cuando vino el Hijo de Dios al que ellos oraban, los rechazaban. Decían diezmar hasta de lo más pequeño, lo más insignificante, para ser vistos, pero se olvidaron de las viudas, los huérfanos y los pobres. Decían practicar el día de reposo estrictamente para que la gente los observe, pero se olvidaron de la misericordia. Cuando Jesús hacía milagros en el día de reposo, lo condenaban, lo juzgaban y no podían ver las maravillas que Dios hacía en la gente. Ellos buscaban la aprobación o tal vez el aplauso de la gente. El problema es que por dentro estaban vacíos de Dios. Jesús les enseña a la gente que le estaban escuchando. En el versículo 1 dice: Cuídense de la levadura de los fariseos. Les dice esto porque la hipocresía es altamente contagiosa, así como la contaminación de la levadura a toda la masa. Ahora, tal vez digamos, era una enseñanza para esos tiempos, porque los tiempos donde vivimos no es así, eran tiempos de los fariseos, pero lamentablemente fácilmente podemos caer en lo mismo. Jesús nos advierte que tengamos cuidado en que la hipocresía entre en nuestras vidas. Voy a citar la definición de hipocresía de la Biblia de Estudio Vida Plena. Dice: hipocresía significa actuar como si uno fuera lo que no es. Por ejemplo, actuar en la iglesia como un creyente excelente cuando en realidad en nuestra vida íntima ocultamos una vida de pecado. Ocultar esta vida y aparentar una vida de santidad no sirve de nada. Nos hacemos daño a nosotros mismos porque no gozamos de lo que Cristo nos ofrece. Y aunque tratemos de ocultarlo, Jesús nos dice que toda hipocresía y pecado oculto será descubierto. Si no es en esta vida, más allá, en el día del juicio. Sin embargo, Dios está con los brazos abiertos, esperando que seamos sinceros, que dejemos toda hipocresía y le entregamos nuestra vida entera, nuestra vida completa a Él. No le importa lo que queremos aparentar, a Él le importa cómo está nuestro corazón. Al parecer,
la gente temía a los fariseos y seguían sus pasos. Pero Jesús les dice que no teman a los hombres, porque los hombres solo pueden, en el mayor de los casos, matar el cuerpo físico. Pero si no temen a Dios, no solo morirán físicamente, cosa que a todos nos llegará, sino que también vamos a morir espiritualmente, es decir, estaremos separados de Él no solo aquí en la tierra mientras vivamos, sino también eternamente. Por eso Jesús les invita a seguirle, a tenerle en cuenta en sus caminos, es decir, a obedecer sus mandamientos, a dejar la hipocresía, para tener una vida con Él. El versículo 6 y 7 nos muestra de qué manera Dios nos ama, porque dejar la vida de hipocresía y pecado hará que nosotros nos acerquemos a Él y que podamos experimentar ese amor del que nos hablan estos versículos. Dice, ¿cómo es que Dios tenía en cuenta a los pajarillos que se comercializaban a muy bajo precio? Y Él les dice a la gente que estaba ahí que si Dios aún de ellos no se olvidaba, literalmente dice, ni uno de ellos es olvidado delante de Dios, entonces ¿cuánto más nosotros vamos a ser tomados en cuenta por Dios, porque somos sus hijos? Y lo confirma en el versículo 7, dice que ante los ojos de Dios, hasta el número total de nuestros cabellos, Él lo sabe, Él los tiene contados. Finalmente nos invita a no temer, a dejar toda hipocresía, porque valemos mucho, demasiado ante los ojos de Dios. Él quiere que gocemos de una vida con Él aquí en la tierra y en la eternidad. Gracias, Jesús amado, por tu palabra. Queremos decirte que deseamos una vida transparente delante de ti, que queremos vivir sin hipocresía. Hemos tal vez aparentado ser buenos cristianos y te pedimos perdón, pero en esta mañana te entregamos nuestra vida para que tú la transformes. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.